¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Tengo a la distancia, pero gracias a los medios tecnológicos, a una persona que he seguido a través de las redes sociales y espero el Señor nos permita cada vez generar más vínculo y más relación. Teníamos pendiente esta invitación desde hace ratico. Él está en la preciosa ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia, pastor de una iglesia que creo que tiene mucho por darnos a nosotros, a todos nosotros, de ejemplo, que es la iglesia Love Revolution. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Celis. Bienvenido, Luis. Bueno, Pastor, un abrazo a la distancia y bueno, un honor estar aquí compartiendo contigo en este podcast y bueno, todo lo que ha sido este contenido tan edificante. Bueno, hermano. Luis, cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegaste a esta locura, porque yo sé que es una santa locura este tema de hacer iglesia, que uno pensaría de todas las cosas que uno puede hacer en la vida. Tú eres muy buen orador, podrías estar dando conferencias, y uno podría estar tranquilo. Eso de hacer iglesia, yo digo que Cuando no es tenga que doblar el... aquí, ya listo, ahí está. Yo digo que esto de la iglesia es una santa locura. Como hermano, ¿a qué hora se le mete a uno en la cabeza hacer esto de verdad? Es como una pregunta que tengo en mente. Cuéntanos cómo nació la idea de, bueno, a esto nos vamos a dedicar. Bueno, antes que nada, entonces, tengo 36 años, casado con una hermosa mujer paisa, ella es paisa, yo soy de Bucaramanga y ya bueno, tenemos por cumplir 10 años de casados, pero hace 20 años atrás, bueno, empecé a involucrarme mucho en la labor social. Siendo un adolescente me invitaron a una correccional de menores a dar una conferencia y les gustó. Y de ahí Ujú. me ofrecieron un reto que era el abordar un evento desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, 12 horas continuas sin parar en una correccional, rotando por los diferentes patios de chicos por homicidio, chicos por hurto, por droga, pabellones de mujeres. Y fue como el boom que generó que varias fundaciones empezaron a invitarme. Entonces, obviamente, a mí me encantó la idea, era muy empírico, para ser honesto, pero tenía las ganas, tenía el fuego por hacerlo. Y siendo un adolescente en Hotel Papi y Mamá, bueno, en Hotel Mamá, básicamente duré casi 7 días por la semana, yo hacía labor social. Y empecé a Ujú. involucrarme como en esa parte ministerial sin tener la experiencia alguna. Ya luego, cuando me caso, obviamente, bueno, toda esa transición me llevó a liderar jóvenes en una iglesia, pastorear jóvenes en una iglesia, pero Dios pone el fuego de iglesia local. Y personalmente, como tú lo decías, pastor, de pronto estaba cómodo dando conferencias en eventos, dando conferencias en iglesias, viajando a diferentes lugares, pero cuando Dios pone ese fuego en el corazón, obviamente ya hemos articulado lo que veníamos haciendo con mi esposa. Ya Dios confirmó, renega confirmó, y ahí fue cuando decidimos plantar una iglesia en Bucaramanga. Y lo bonito de esto fue que fue como la transición de que muchos de los no cristianos que asistían a eventos, a conferencias, a cárceles, era más o menos tipo así la cueva de Adullam, fueron los que empezaron Ujú. a llenar la iglesia. Ok. Entonces, bueno, nace este elemento social y supongo, solo supongo, que hay también un elemento de pronto de resistencia porque obviamente nace no de la forma normal que nacería una iglesia, ¿no? De venga, nos reunimos esta cantidad de personas y hacemos algo sino que te enfrentaste con la realidad de la vida, o sea, con lo más oscuro. Me imagino que has escuchado cantidad de historias que muchos de nosotros ni siquiera pudieran pensar. ¿Qué, ¿Cuáles fueron como algunos de los mayores retos comenzando que ustedes dijeron, listo, Dios confirmó y nos lanzamos, pero por lo general a veces nosotros pensamos que confirmación de Dios, no, entonces esto es listo, eso es como cuchillo caliente en mantequilla, eso sale fácil y no es así, no es así, o sea, Dios puede haber confirmado un llamado, pero de todas formas es difícil. Entonces,
Cuéntanos, iniciando este sueño, algunos de los retos que fueron más complejos. Bueno, yo creo que fui muy necio, le puse como a Dios como 10.000 confirmaciones y como estaba en este rol de viajar tanto, digamos que en cada ciudad no coincidencialmente, sin que se conocieran los pastores o algo, hubiese algo en común, digamos que nos confirmaban mucho Dios, los está llamando a esto y nosotros como que con mi esposa nos mirábamos y decíamos, estamos cómodos así, estamos cómodos de la manera que estamos ejerciendo el ministerio, pero decidimos creerle y bueno, fueron muchas voces, como lo decías, empezando por Ujú. apagar el ruido de aquellos que decían también por otro lado, de pronto pastores o personas que nos decían, no, eso no es de Dios, o de pronto incluso la parte económica, ¿no? Porque decíamos, ¿y de dónde vamos a sacar para...? Porque teníamos como la inexperiencia de pensar que, bueno, si Dios nos llamó a ser nuestra iglesia, no, nuestra iglesia, es la iglesia de Él, sí, es la novia de Él invita, Él paga. Y literalmente fue así como empezó Dios a pilotear esta aventura de proveer, de traer recursos, de hacer un montón de cosas, que de modo que cuando comenzamos, pues hicimos unas reuniones de interés como para decir, bueno, todas las personas que en algún momento se identificaron con la visión social que llegábamos, vamos a llevar esto a algo mucho más familiar, espiritual. Hay 3 invitaciones que íbamos a hacer en el 2019 y literalmente las 3 reuniones se llenaron y oficializamos Ujú. comenzar, pastor, el 1 de marzo del 2020 comenzamos iglesia y el 2 de marzo entró la pandemia al país. Así No te fue. puedo creer, hermano. O sea, ustedes fueron el detonante de que nos encerraran, mejor dicho. Literalmente, un lugar que era como un galpón grandísimo, una bodega, la transformamos, Dios nos había una palabra que nos iba a proveer personas expertas en toda clase de trabajo, teníamos arquitectos, teníamos ingenieros, por eso transformamos ese lugar, empresarios hicieron donaciones millonarias para poder acondicionar el lugar físicamente y bueno, Dios los puso, o sea, ellos decían, yo quiero sentar en esta visión esto, y cuando Ujú. arrancamos, pues fue ver un lugar, hacer un contrato de arrendamiento de 3 años y el 2 de marzo que ya nos dijeron, no, bueno, ya entró la pandemia, solo pueden estar 8 días después y Ajá. 3 días, o sea, el tercer domingo hicimos con un aforo de 50 personas nada más y guardados en pandemia. Eso fue lo que fue nuestros inicios. Qué locura. Y entonces, bueno, lo que pasa es que en mi experiencia sé que cada comunidad vivió la pandemia de una forma distinta, evidentemente. Nosotros tenemos la inmensa ventaja que para nosotros, siempre lo decimos, las relaciones son base fundamental de la iglesia. Entonces, nosotros funcionamos por grupos pequeños, no es una iglesia tan grande, somos como unas 200 personas, pero de alguna manera tratamos que esas 200 personas estén conectadas. O sea, fue fácil para nosotros decir, nos encontramos por Zoom, mandamos el link y ya. Para otras iglesias eso fue un rollo porque de pronto eran muy grandes, no tenían esa infraestructura en términos de cercanía de la gente, sino que estaba el edificio y la gente iba y ya está, pero al cerrar, la logística fue mucho más grande. Pero eres la primera persona que hablo que inauguró iglesia una semana antes de la pandemia. Entonces, no había base, o sea, no hay como un antes que uno dice, bueno, tenemos estas bases porque Total. estamos empezando. Entonces, cuéntame cómo fue esa experiencia de construir, hermanos, sobre lo que era nuevo para todos nosotros. Entonces, cuéntame cómo estuvo esa experiencia ahí. Que fue exacto, fue como ver el lanzamiento, ya habíamos escuchado la pandemia, ¿no? Que estaba en otros países, pero cuando inauguramos ese 1 de marzo, un domingo, pues Ujú. todo fue espectacular, especial, no estábamos terminando como de recibir como tú y Dios todo lo que hiciste, celebrando todo eso, cuando el lunes por la mañana decir que porque la pandemia tocó el país, pues era algo como que, bueno, ¿será que sí nos guardan, nos encierran? Pero sí, iba a empezar el confinamiento y no tuvimos como ese plan preventivo de qué vamos a hacer. O sea, nos tocó improvisar iglesia en línea después del tercer domingo y claro, obviamente los predicadores afamados o las iglesias reconocidas, ahí era donde la gente se iba. Pero creo que hubo un detalle importante y fue cuando empezó todo el tema del pañuelito rojo, de que la gente no tenía mercados, nuestra iglesia no tenía pues un tema financiero que fuera importante para hacer nada, era algo risible literalmente, porque era gente de la cárcel, gente de habitantes de calle, gente completamente nueva de esas familias, pues obviamente no era una iglesia que tuviera, digamos, finanzas.
pero habían fundaciones, hogares donde nosotros apoyábamos a chicos menores infractores, a personas que estaban internos por programas de consumo de sustancias psicoactivas. Y ellos decían, mira, pastor, nosotros queremos entregar mercados, pero no sabemos dónde, no sabemos cómo, tenemos solamente ellos y nosotros los permisos para poder salir. Y nos íbamos a repartir mercados. Siendo una iglesia naciente, creo que fuimos una de las pocas iglesias que se metía a asentamientos, a lugares así vulnerables, a entregar mercados con lo que el músculo financiero de las otras fundaciones proveían. Y como que este también fue otro boom que la gente empezó a decir, oiga, mira, esta iglesia verdaderamente es iglesia. Y entonces cuando nosotros inauguramos con una reunión, estos 3 domingos que estuvimos, cuando 9 meses y medio después volvimos, ya no teníamos una reunión, teníamos 3 reuniones, o sea, la voz como que se corrió y mucha gente empezó a asistir a la iglesia. Y lo más sorprendente cuando me hablabas de oposición es que muchos pastores amigos me decían, cierren, sí, eso no era de Dios. O sea, esto definitivamente, si Dios les hubiera dicho, no los hubiera hecho el oso de que comenzaran y una vez tenían que cerrar, pero tuvimos que caminar con toda esta oposición y bueno, le creímos a Dios y Dios sorprendió más allá de las expectativas. Increíble eso, ¿no? Que a veces, qué triste que a veces nosotros somos la misma barrera dentro de nuestra gente, ¿no? Y sí, sabes que hay un verso que me llama mucho la atención porque creo que es un ejercicio de suma sabiduría. Cuando en el libro de Hechos está esta naciente iglesia, precisamente, hay un rabino judío llamado Gamaliel que Ajá. llega y dice, si esto es de Dios, usted puede hacer lo que sea, pero no lo va a parar. Si no es de Dios, ahí quedó, ¿no? Y a veces nosotros somos muy prontos para juzgar, ¿no es cierto? Como, no, si ve lo que tú decías, no, hermano, inauguró y vino la pandemia. Eso es muestra fehaciente de que Dios, y no necesariamente, de hecho, cuando me contabas cómo ustedes fueron iglesia en medio de esa realidad, eh, siento que me acordaba como hubo un momento donde incluso, no sé si pasó también en Bucaramanga, pero aquí en Bogotá había conjuntos donde la gente quería echar a los médicos, por ejemplo, porque eran los que estaban ahí como... Ajá. Entonces, cualquier persona que tuviera contacto con el mundo externo era mal vista, ¿sí? Y hay un momento donde la gente empieza a pensar en la autopreservación. Yo, pues de malas, desde que yo tenga lo mío, yo no me voy a poner a pensar en llevarle a alguien porque lo contagio y todas estas cuestiones. Eh, en la historia de la iglesia, cuando ha habido grandes pandemias y todo esto, creo que era la peste negra o alguna cosa así por el estilo, cuando todo el mundo estaba saliendo de las ciudades y dejando a los moribundos allá a su suerte, eran los cristianos los que iban, eran los cristianos los que iban hacia esos lugares. Entonces, creo que ese es el tema de ser iglesia, porque a veces uno, pensábamos muy fácil, me retrotraigo a esa época donde la gente simplemente quería era abrir un auditorio, pero en un sentido ustedes tuvieron la inmensa bendición de no tener un punto de referencia, como pues era una única reunión que tuvimos y de ahí para adelante vamos. Entonces les hizo pensar o les dio el inmenso beneficio de, pues hermano, no tenemos nada que perder porque no tenemos nada, o sea, lo que tú dices, no teníamos ni músculo financiero ni nada, sino eh, veo eso, ¿no? O sea, como incluso esas pruebas de alguna forma Dios las teje para construir algo nuevo, algo distinto, ¿no? A veces no le damos el tiempo a las cosas y queremos como tener todo ya, tener claro, como tú dices, tenemos obviamente referentes de iglesias, de predicadores, entonces tenemos que ser esa clase de iglesia, tenemos que ser, y se le olvida a uno que Dios también teje la historia con cada uno de nosotros en particular, entonces... Qué bello eso que me estás contando de cómo fueron iglesia en medio de ese caos que vivimos, ¿no? Es que era una dicotomía entre, por ejemplo, saber que uno podía ir a lugares vulnerables, asentamientos donde había mucha pobreza, y que, bueno, tú encontrabas el pañuelito rojo, que significaba como no Sí. tenemos mercado, pero abajo del pañuelito rojo mesas donde ellos estaban bebiendo cerveza, ¿no? O sea, era como la situación en Colombia, ¿no? O sea, para cerveza sí había, pero igual llegábamos y éramos de una otra manera muy bien recibidos. Teníamos el temor, obviamente, porque teníamos
3 años de arrendamiento y obviamente ahí entraban las negociaciones de que podíamos entregar, pero estaba algo dentro de nuestro corazón de que no, o sea, no podemos entregar por más de que escuchemos. Y esa fue la palabra de cuando Gamaliel lo que expresaba, que literalmente eso fue lo que nos sostuvo, no vamos a aguantar un poco más, vamos a aguantar un poco más. Dios proveía de otras partes, incluso de otras iglesias, personas que creían en la visión. Y eso fue lo que nos sostuvo a aguantar prácticamente 9 meses y medio. Obvio, hubo negociaciones para que le bajaran al canon de arrendamiento, pero literalmente cuando volvimos ahí, pues nos encontramos con, claro, mucha gente que quería desesperadamente hacer iglesia porque veníamos siendo iglesia. Con los niños hacíamos programas donde nos íbamos también, les dábamos detalles de una u otra manera, todo con los protocolos debidos, pero fue como muy lindo y eso desató otra oposición porque ya el barrio o el sector donde estaba ubicada la iglesia, pues empezó algunos como a querer, no, aquí hay mucha gente que está viniendo y empezaron como ese juego eterno de las iglesias, ¿no? La policía, que lo uno, que lo otro, pero todo eso nos ayudó a madurar en nuestros primeros inicios como iglesia. Ujú. Entonces, ya posterior a pandemia, vuelve la normalidad y empieza para ustedes una nueva etapa. Eh, y yo lo que noto, me corriges porque de todas formas no he tenido todavía la oportunidad de ir y presencialmente conocer la iglesia, pero creo que es una iglesia que le llega mucho, especialmente a gente joven, y uno ve de lo que yo veo todo este tipo de personas que están inmersas en una realidad y ahora que tú me cuentas también todo el aspecto social, están inmersas en una realidad que es religiosamente incorrecta, ¿vale? Ujú. Probablemente te ha tocado ejemplificar esa escena de ponerte en medio de la mujer adúltera y los religiosos que la quieren apedrear. Pero ya probablemente es una mujer adúltera, pero probablemente es un jovencito que volvió a recaer en las drogas, probablemente es una niña que llegó embarazada y no sabe quién es el padre de su hijo, probablemente es un hombre que volvió a gastar más dinero del que debía en alcohol y llegan a la iglesia. Mm, Y creo que ahí empieza en parte, ¿no? Tal vez el tema de la revolución del amor, ¿no? Porque al final de la historia habrá muchas comunidades que lo que hacen es cerrar las puertas para estas personas, ¿no? Pero lo que yo noto es que ustedes han decidido abrir las puertas para estas personas. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia entonces de empezar a ser y ponerle esa marca identitaria a una comunidad de fe de, bueno, somos esto, o sea, nos vamos a abrazar, nos vamos a amar, vamos a recibir a las personas. Bueno, de hecho, como el movimiento era un movimiento donde nosotros éramos un poco más jóvenes, pues teníamos voluntarios en los cuales nos tomábamos las cárceles, las correccionales, las fundaciones, y esa marca como tal la hicimos en inglés, éramos muy jóvenes, de hecho yo era pastoreado joven, entonces como que veníamos con ese chip, y justo este fue como la atracción que empezó a moverse en cuanto a lo juvenil. Cuando ya empezamos a Ujú. transicionar a iglesia local, decimos con mi esposa, preservar el nombre en inglés, aunque obviamente no nos gustaba lo que significaba Revolución de Amor, pero ya había un posicionamiento, por decirlo así, y decidimos comenzar. Sí, hay una frase que dice que si nos enfocamos en las personas que nadie quiere, Dios nos concederá las personas que todos desean. Y nos enfocamos en los que nadie querían. Sí, tal vez ese que venía de la cárcel con el brazalete de detención domiciliaria por permisos del IMPEC llegaba, pero justo al lado estaba un empresario, justo al lado estaban los del programa de habitante de calle que se bañaban y llegaban al lugar. Entonces, como que la pregunta que siempre me hacían es, oye, yo vi que hay un empresario muy top, muy famoso de Bucaramanga, y no se incomodará porque hay habitantes de calle al lado. No, ellos estaban bañaditos, estaban con una disposición Ujú. impresionante, se gozaban la alabanza de una manera increíble, y eso fue lo que generó como que el Love se convirtiera en algo muy disruptivo a la hora de ser y hacer iglesia. Entonces empezamos a mover esa cultura que definitivamente siempre se lo digo a los voluntarios.
Cuando el poder del amor supere el amor al poder, las cosas pueden cambiar. Y creo que a veces era lo tradicional se enfocaba en el poder, las posiciones, en los títulos, pero creo que el poder del amor trascendió y fue lo que generó de una otra manera esa cultura de iglesia que venimos llevando. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Y bueno, ahora yo te cuento una parte también de lo que yo noto que es como la contraparte de eso y también como el lado oscuro del ministerio, ¿no? Porque a veces lo que tú dices, a veces la gente puede pensar que es fácil y seguramente hubo momentos donde ustedes se quisieron rendir, o sea, donde dijeron, ¿y qué tal? Sí, sí, porque estoy seguro de algo. La gente que les dijo, venga, eso no era de Dios, es muy probablemente que también fueran hombres y mujeres de Dios. O sea, nadie está poniendo en duda su fe, nadie está diciendo que simplemente eran personas con una mala intención que, sino no, o sea, ustedes tienen este proyecto, venga, de pronto probablemente hasta les dijeron, échenle mejor cabeza o paren ahorita y después en unos años retoman. No lo hicieron de malo, ¿no? Pero a veces estas críticas que vienen desde adentro también son muy difíciles de lidiar. Pensando en esto que me estás diciendo, a veces no es fácil exponerse para uno decir, vean, yo creo que el mensaje de Jesús es esto y se la juega por las personas que nadie más se la jugaría. A la gente no le gusta eso. Es muy curioso que cuando yo hablo de la gracia de Dios y siempre, casi ineludiblemente, sé que alguien va a comentar algo como, pero es fuego consumidor, pero es justicia, pero como que siempre hay esa necesidad de aclarar de amen, pero no tanto, o sea, como que amen, pero hasta cierto punto. Y a veces honestamente es complejo porque uno diría, bueno, más bien me mandan un sistema religioso y de hecho a mucha gente le funciona este sistema religioso y ya estamos, ya usted cumplió, es aceptado, no cumplió, es rechazado y ya listo, o sea, organizamos un sistema así, pero amar es complejo, amar verdaderamente es complejo. Acompañar a la gente en sus recaídas, en sus situaciones de, uy, que uno dice, pero este man no entiende nada, o sea, ¿hasta cuándo va a entender? Esta niña, ¿cuándo va a entender que es preciosa y no debería meterse en ese tipo de relaciones? Amar es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo lidian ustedes con todos estos temas de críticas, señalamientos? ¿Qué les ayuda cuando a veces uno quiere rendirse y tirar la toalla? ¿Qué ha sido para ustedes algo que les anima y los orienta? Bueno, yo creo que muchas veces escuchar las voces correctas, ¿no? A veces nos desenfocamos, dice por ahí, cuando el enemigo no pueda destruirnos, intentará distraernos. Y a veces uno se distrae justamente con tanto ruido, con tanta crítica. Yo recuerdo que casé una pareja en la cárcel, él estaba en la cárcel, tenían una hija con la chica y en plena visita, bueno, ellos estaban todos tatuados en la cara, literalmente la cara tatuada, el cuello, todo. Y para mí fue tan lindo el poder hacer esa boda, porque obviamente ellos son un hogar hoy, están viendo en otra ciudad, están restaurados, él salió de la cárcel y con su hija, bueno, ya tienen un hogar súper súper lindo, luchándolo. Y yo recuerdo que ahí yo le decía a mucha gente que criticaba, a mí no me interesan las marcas en la piel tanto como las marcas en el alma, ¿no? Hay gente batallando con abuso, gente batallando con heridas, gente que está batallando con la salud mental. Y a veces esas marcas que están ahí atrapadas o atoradas en el interior son las que uno no ve. La gente solamente se enfoca como en lo superficial. De hecho, curiosamente, yo crecí en una iglesia súper mega contra hiper archi tradicional y ver hoy, obviamente, a mí me ven muy joven. A mí me ven como que no me creen que tengo 35, voy a cumplir en marzo 37 años. Y eso es como, no, es una iglesia para jóvenes. No, somos una iglesia generacional y hemos visto, nuestra iglesia está llena de abuelitos, de familias enteras, porque lograron ver eso, ¿no? Incluso algunos de pronto diferían de la forma, de que, ay, mira, del vestuario, cómo llegaron, perdón que sonó por ahí mi carrito, de Tranquilo, tranquilo. tal vez de pronto que llegaban y veían como que a la entrada había algo que le llamamos connect de bienvenida, como un lobby donde se les daba unos pasabocas a la gente. O sea,
era ser familia. Y entonces eso como que la gente le llamaba la atención y cuando iban a la alabanza, oiga, aquí adoran a Dios con pasión, la palabra me pueden ver con un look contemporáneo, pero a veces se me sale la rabacanda pentecostal y la gente como que dice, ay, yo no, yo tenía otra perspectiva de la iglesia. Entonces eso como que Sí. logró que la iglesia se convirtiera en una iglesia generacional de familias. Ya, ya, qué chévere. Y ahora te pregunto en términos, en medio de estas transiciones, Luis, que tú has tenido, me dices que vienes de una iglesia bien tradicional, todo lo que implicó el comienzo del proyecto de Love Revolution. ¿Tú hacia dónde crees que nos debemos dirigir como iglesia? O sea, si tú dijeras, desde mi perspectiva, hombre, para escribir nuevos capítulos en la historia, obviamente, sabemos que la comisión, la gran comisión sigue siendo la misma, el gran mandamiento sigue siendo el mismo, digamos que esa base no va a cambiar. La pregunta es en términos de las formas, el cómo Ujú. hacemos iglesia. Entonces, ¿qué ves tú que hay cosas que desde mi perspectiva deberíamos, bueno, ya está, de pronto quedaron en el pasado, hay otras que depende del contexto, hay gente que le funcionó de esa manera y está perfecto, no, no estamos diciendo que esta es la única forma, es una forma, pero ¿qué ves tú que en esta nueva etapa? Porque yo noto que hasta ahora estamos siendo conscientes de todo lo que implicó, por ejemplo, la pandemia y hasta ahora, de hecho, en la economía hay personas que dicen, fue el 2023 donde vivimos todo el coletazo de lo que venía acumulado de un montón de cosas, de la guerra en Ucrania, de todo lo de la pandemia. Y hasta ahora estamos como empezando a asomarnos al otro lado. Entonces veo que es un nuevo capítulo, tenemos la ventaja de estar grabando a principio de año. Entonces, ¿cómo ves tú o hacia dónde ves que, hombre, deberíamos ponerle mucha atención a esto, no nos olvidemos de esto, pero también este tipo de cosas los podríamos hacer de forma distinta? Desde tu experiencia, Luis, ¿cómo lo ves ahí? Bueno, tú dices algo clave, que es que Dios no nos quiere uniformes, ¿no? Él nos hizo multiformes. Entonces, cada iglesia tiene un papel fundamental. Creo que a veces hablaba con uno de mis mentores del equilibrio de ser una iglesia clásica en las raíces, vanguardista en su visión, contemporánea en sus métodos, ¿no? Hay cosas que son inamovibles. Y creo que a veces el ser disruptivo, el querer ser contemporáneo, o a veces se usa muy como cliché la palabra relevante, se está yendo al extremo de las formas, ¿no? Se enfocó en las formas, pero el fondo es superficial. Entonces, no, hay cosas que son Ujú. inamovibles. La intimidad, la oración, la palabra de Dios, hay cosas, yo no tengo que decorar la palabra de Dios porque es completamente rica y atractiva, eso es inamovible. Entonces, el ser clásicos en las raíces permite que la gente vuelva a la esencia de lo que es la palabra de Dios, de que verdaderamente tenga un encuentro con Él, de que no sean simplemente emociones, sino que crezcan con convicciones. El vanguardista en su visión, que toda la generación lo entiendan, ¿no? Porque a veces vamos como perdiendo la batalla. Yo he ido a predicar a veces a eventos con adolescentes, con los famosos ascetic, y uno dice, Dios, hay una diferenciación de la generación nuestra a décadas atrás. Y Ujú. contemporáneo los métodos no son ni cristianos ni satánicos, son simplemente métodos. Mucha gente criticó el Facebook, pero cuando le dijo que el Facebook era el diablo en plena pandemia, transmitamos por Facebook porque es la opción que hay. No Entonces, hay de como que a otra. veces Ajá. no estamos siendo entendidos en los tiempos y eso es lo que la iglesia obviamente y como pastores, como líderes, necesitamos es ser eso, muy entendidos en los tiempos, saber que, ok, hay iglesias, mi esposa se burla a veces en buena onda de que a mí me invitan a predicar a muchas iglesias súper tradicionales. Y a mí me parece curioso porque Ujú. obviamente pues, por mis tatusos, esto yo voy muy respetuosamente con las camisetas largas o que si tengo que ponerme saco y corbata no tengo drama con eso, lo he hecho por mucho tiempo, Ujú. pero porque entienden que hemos hay algo en el corazón, hay una palabra que es inamovible, que la gente le gusta, que respeta, que honra, pero cada iglesia es súper linda. Es ver la honra en medio de cada iglesia. Lo que no podemos es irnos al extremo de que creer que nosotros tenemos la forma correcta o que si somos una iglesia que está siendo de pronto a la vanguardia o que está siendo cool o que está siendo visible, esa es la forma y criticamos lo demás, ¿no? Porque hay pastores que llevan años en esto, hay pastores mayores
que han entregado su vida por esto y debemos traer honra a toda la generación que está bebiendo del agua no se debe olvidar de la que acabó el pozo. O sea, todo eso es clave para que nosotros sigamos honrando el cuerpo de Cristo como tal y no simplemente ciertos nombres o ciertas marcas, porque al final del día no hacemos discípulos para nosotros, sino para Cristo. Al final del día no estamos trabajando para edificar una marca, un logo bonito, estamos edificando su novia, su iglesia. Mm. Cuando hablabas ahorita del tema de tatús y todo eso, no tengo problema con los tatús, aunque no tengo ninguno. Pero alguna vez en un retiro de jóvenes, yo suelo cuando me invitan, si los organizadores lo permiten, dejar que una de las sesiones sea preguntas, porque yo creo que uno de los métodos que tenemos que transformar es que la predicación no sea solamente un monólogo, sino Ajá. que sea dialogado. Está bien, y estoy de acuerdo contigo que la palabra del Señor al final de la historia es relevante para la gente, fin de la historia. O sea, yo tomo un texto de Proverbios, de Salmos, lo que sea, y lo expongo, pues la gente va a encontrar la manera como puede aplicar eso, si soy un buen expositor, si soy casado, soltero, viudo, separado, si estoy en la universidad, en el colegio, si no estoy estudiando, la gente lo va a poder entender de cómo aplicarlo a su vida. Pero a veces parte de nuestra irrelevancia, tratando de usar, redimir un poco esa palabra, proviene del hecho de que no hemos escuchado las preguntas de la gente. Entonces estamos resolviendo preguntas que las personas no tienen. Por eso para mí es tan importante este tema. Entonces, en uno de estos eventos me preguntan si los tatuajes son pecados, la gran pregunta que hemos hecho durante décadas y va a cambiar el mundo. Entonces, solamente porque aparece un versículo por allá en Levítico y todas las cuestiones. Bueno, hice un episodio al respecto y no voy a ahondar en eso. Pero una de las cosas que yo le decía a la gente es, en mi caso, no tengo problemas con los tatuajes, pero yo decidí no hacerlo porque en mi caso creo que parte de mi misión es ir también a esos lugares, donde lastimosamente miran primero la piel antes que preguntar por el corazón, ¿no? Entonces, claro, tú puedes ser un pastor que ama al Señor, ama a la iglesia, pero tiene un tatuaje. Y lastimosamente eso también cierra puertas. Y me parece muy bello eso que dices que por amor, porque a veces la gente no entiende eso, que no es hipocresía, sino es amor, como dice Pablo en Romanos 14, donde dice, yo me he hecho como ellos. Ah, bueno, a usted no le gustan los tatuajes, no tengo ningún inconveniente, me pongo un saco más largo para que esto no sea un impedimento para que yo pueda predicar de la palabra del Señor. Entonces, eso muestra, lo que quiero decir es que eso muestra la importancia de construir desde el verdadero amor. O sea, no simplemente estamos diciendo, este método ya ustedes no sirven de nada, nosotros sí somos el verdadero, no, sino desde el amor. Es muy bello cuando, por eso quería hablar contigo, porque es muy bello cuando alguien está proponiendo formas distintas y no están diciendo esta forma es mi verdad, la verdad, sino esta forma es la verdad de cómo estamos llevando a cabo nosotros, ministerio. Si el día de mañana, no sé, hay un Love Revolution en Quibdó, probablemente sea distinto al Love Revolution que hay en Bucaramanga, porque la forma y el contexto es distinto, pero alguien que construye desde el amor y amando a la iglesia es distinto a alguien que simplemente dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No, sino que, venga, construyamos algo diferente y valoremos también que hay otras maneras y hay otras formas de hacer las cosas. Creo que eso es algo también muy importante, ¿no? Porque vemos cómo hoy en día es mucho más fácil criticar la iglesia que hacer iglesia. Es mucho más fácil llegar y señalar y decir esto está mal, pero hacer iglesia y proponer algo distinto, creo que tiene un valor muy importante, Luis, y por eso creo que lo que están haciendo es tan significativo. No conocía todo este contexto de cómo se dio Love Revolution y me parece muy interesante, ¿no? Eh, ¿qué sueñas tú para ustedes en los próximos años? Pensando, obviamente, me hablas de la iglesia en general, pero para ustedes, ¿qué ven? O sea, son una iglesia joven, eh, pero que el Señor les ha permitido ir ejercitándose más rápidamente, ¿no? Como ir, bueno, listo, vamos y nos estamos moviendo más rápidamente. ¿Qué piensas tú para los próximos años? ¿Hacia dónde apuntan ustedes?
Bueno, yo creo que seguimos en esa palabra movimiento que es tan fundamental. Ahorita que hablaba, recuerdo que en pleno paro, esa época tan difícil que como país vivimos, fuimos a una iglesia que tenía, curiosamente, teníamos una oración que citábamos a las 5 de la mañana, porque por mí la hubiera citado a las 4, pero a las 5 era que se permitía salir después por la pandemia. Y empezamos como 5 personas con mi esposa y 3 personas más, y luego ya eran cientos de jóvenes orando a esa hora. Entonces, como obviamente lo hacíamos en el auditorio, cuando salimos a la calle a hacerlo en pleno paro nacional, pues la gente empezaba a pensar que éramos pandilleros que estábamos en las calles, justamente Se muchas de las de pronto. organizaron. Sí, pero eso atrapó como la atención. De hecho, se hizo una campaña a nivel nacional de oratón, donde se iban a los parques, a los CAIs, a diferentes lugares, a conversar con gente que estaba tal vez del otro sector de la policía, la famosa primera línea. Y para nosotros fue muy bonito como empezar a darnos cuenta que sí somos más una iglesia de movimiento, no somos estáticos. Entonces manejamos grupos, unas tribus que le llamamos, donde obviamente estamos haciendo un acompañamiento con todas las generaciones, desde los niños hasta la tercera juventud, como la llamamos. Y pues en los próximos años obviamente queremos seguir potenciando lo que socialmente hablamos, llevamos. Cada monte de influencia, sea en el arte, tenemos muchos artistas, empresarios, gente de gobierno, o sea, lo que podamos seguir permeando la sociedad para llevar ese mensaje de Jesús. Queremos seguir haciéndolo. Obviamente Dios, cuando empieza a poner en el corazón eso de pronto ser iglesia multicampus, lo hemos manejado con mucha prudencia, con mucho temor reverente ante, bueno, no queremos hacerlo por emociones, por vanidad, por egos, queremos ser muy sigilosos con eso. Entonces creo que en estos 3 años, ahorita cumplimos 4 años, pues ha sido todo muy acelerado. Cada lugar donde llegamos a hacer iglesia nos queda pequeño, y son ríos de personas que de pronto han visto de una otra manera a Dios desde una perspectiva no religiosa, de una perspectiva donde obviamente ahí está Dios, está la palabra, están los principios, hay algo saludable, y que en medio de que no somos una iglesia perfecta, obviamente intentamos ser una iglesia de mucha salud en todas las campos, emocional, espiritual. Termino con una pregunta bastante personal a la luz de lo que me has dicho, Luis. ¿Cuál es tu peor pecado? No, mentiras. Voy a preguntarte. eh, Creo que una de las tentaciones más grandes que nosotros tenemos, hablo personalmente, que, y sobre todo cuando estás viendo resultados, como tú dices, tan acelerados, ¿no? Que muy seguramente habrá personas que se hayan acercado a preguntarte, ¿cuál es el método? Luis, por favor, escriba un libro sobre iglesia explosiva y cómo podemos pasar de 0 a 1000 en 10 minutos. Y probablemente te han buscado por eso. Vas teniendo reconocimiento en las redes sociales, invitaciones. Yo sé que a uno uno puede decir esto es el todo y es muy fácil que a uno se le dañe el corazón. No estoy diciendo que es tu caso, pero es fácil, hermano. Hablando muy honestamente, eso es fácil, ¿no? Es decir, como, entonces yo soy el mejor orador, yo soy la siguiente generación, en la punta de lanza de la siguiente generación de grandes predicadores. Eh, ¿Qué haces para guardar tu corazón? ¿Qué haces para no construir esa iglesia como tan piramidal, donde es muy fácil, como que tú eres el que está, eres nuestro nuevo faraón, sí, guíanos? ¿Cómo haces para recordarle a tu corazón de simplemente soy un siervo más, simplemente Dios me ha dado dones, talentos y en su misericordia Él ha permitido que sea esto, pero el día de mañana, no sé, por diferentes circunstancias, el Señor dice, salgamos de aquí, muchas gracias y podemos salir y el movimiento es más grande que Luis Celis, el movimiento es más grande que eso. ¿Cómo lo haces, hermano? Por eso te decía que es una pregunta muy personal. Yo no te estoy preguntando por técnicas, estoy preguntando por corazón, por cómo haces para que el corazón, que a veces muy fácilmente se nos desequilibra, volverlo a calibrar y decirle, no, hermano, acuérdate que esto no es lo más importante, sino que hay algo más. Bueno, hablándotelo sin filtros, obviamente esa motivación incorrecta en algún momento todos las hemos tenido, yo la he tenido, ¿sí?
esa falsa humildad de pronto de sentir muy en el fondo del corazón como que, uy, ahí me invitan a tal lugar, a estos lugares, o sea, tengo como que cierto reconocimiento y esas motivaciones incorrectas de forma inmadura las tuve por mucho tiempo y aun cuando me rehusaba, ¿no? Estaba como en esa falsa humildad de no reconocerlo, de negación, pero las voces correctas son fundamentales. Mi esposa es un polo a tierra en mi vida. Tengo mentores que cada vez que me dice, cada vez que voy a algún lugar o a un evento importante y puede que el globo se infle de elogios, siempre están ahí para escuchar ese globo, porque como dice uno de mis mentores, somos nada más que siervos inútiles y a veces luchaba mucho también con la otra parte, ¿no, pastor? Digamos, yo tenía conocidos, voy a decirlo así para no sonar feo, que arrogantes, soberbios y todo lo que me hicieron, pero definitivamente esto se ve muy mal, pero lograban conectar con gente que yo admiraba. Yo decía, pero ¿cómo lo hacen si no medianamente uno trata de ser nobles o de manejar esto así? Y todo esto me sirvió para taladrarme Dios el corazón y para ayudarme a entender que, bueno, esto definitivamente, y ahí sí está lejos de ser una falsa humildad, es por gracia de Dios que seguimos en este camino, y esa es una palabra que yo uso mucho con mi equipo. No somos una iglesia piramidal, o sea, eso está mandado a que mucha gente está herida por dañar, que si yo ocupo cierta posición no puedo hablarte a ti, yo tengo más importancia, soy más prominente, y eso ha golpeado a muchas personas. Entonces, obviamente me blindo mucho de eso, soy en mi liderazgo muy extrarrelacional con las personas, y eso, como todo, ¿no? Uno tiene que saber qué sombrero tiene puesto, si el de amigos, el de pastor, pero aún muy por encima de eso, sumado a mi personalidad muy sanguíneo, colérico, pues me ha ayudado también a poder trabajar con todas las personas de la iglesia, a caminar ahí en esta aventura y a guardar el corazón en medio de esto. Sí, qué bello eso que dices, hermano. Yo también he conocido mucha gente que uno dice, predicadores, hermano, que son más exigentes que rockstars, que mejor dicho te piden y todo eso y un montón de cosas. Y algo que yo propuse en el corazón es, no quiero hacer así. O sea, no creo que la iglesia deba ir a una pleitesía hacia un predicador, hacia un pastor. No. O sea, no somos la cabeza de la iglesia. Ese puesto ya está ocupado y no somos nosotros los que estamos ahí. La cabeza de la iglesia es el Señor y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que el Señor nos ha dado unos dones y talentos especiales, pero así como se lo ha dado a otra gente, ¿no? Nosotros simplemente estamos ahí como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, qué bello que tengas todos esos mecanismos de protección de nuestro propio corazón, porque se necesitan y bueno, creo que necesitamos iglesias como Love Revolution que nos ayuden a recordar también que no somos solo para nosotros, sino somos para el mundo, para la gente, para ayudar a los que están afuera. Y qué bello eso, Luis. Pues hermano, gracias de verdad por este tiempito, por esta conversación que sé que a quienes escuchen les ayudará, que esta historia que el Señor sigue escribiendo seguramente inspirará a muchos más. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio, hermano. Y gracias por la invitación, pastor, y bueno, gracias por este tiempo donde podemos abrir el corazón también y conocer un poco más de bueno, toda esta aventura tan linda de hacer iglesia. Bueno, queridos amigos, entonces muchas gracias por escuchar este podcast y como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.